Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo que corresponde al año 2017-18 que patrocina el Instituto Gemológico Español. Para aquellos que no hayan podido venir, pues les recordamos que las dos primeras conferencias han tratado, la primera sobre tasación en general, todas las cosas relacionadas con la tasación, y hemos empezado por esa conferencia porque, en definitiva, es la última parte de todo lo que es la gemología, de todo lo que es la ciencia de la joyería, etc. Y es que, al final, las gemas, las joyas, tienen un precio y más tarde, más temprano, o las compramos o las vendemos. Por lo tanto, era importante saber de qué iba la tasación, cómo se hacían las tasaciones, qué fiabilidad tenía una tasación, etc. La segunda conferencia, en ese mismo orden de cosas, se ha tratado en esa conferencia de las subastas. En principio, dedicado más a las subastas de arte, pero extrapolable, por supuesto, a las subastas de joyas y piedras preciosas. Entonces, pues se nos han descubierto pues, todos los secretos de las subastas, la forma, el fondo. Es una conferencia también muy interesante que pueden ver. Seguramente, no, esa no creo que se pudo grabar, por lo tanto, no la pueden ver. Pero bueno, se repetirá en algún momento y podrán ver esa conferencia. Hoy pasamos ya a lo que es un tema directamente nuestro, de la gemología, que son las turquesas, ni más ni menos. Las turquesas son unas piedras que se han dado a llamar semipreciosas, mal llamadas semipreciosas, porque para nosotros, en general, para los gemólogos, las piedras son todas piedras preciosas. La única diferencia que había es que cuando eran piedras opacas o piedras de este tipo como la turquesa, pues se llamaba semipreciosas, por un problema de deformación, que la gente va repitiendo estas definiciones y al final pues eran deformadas, pero no hay duda que la turquesa, como el resto de las piedras, es una piedra preciosa también. Es una piedra que tiene muchísimo interés e historia, es una de las piedras más antiguas, como ahora les dirá el ponente, y es una piedra pues con unas connotaciones históricas también importantes. De hecho, pues una de las minas más importantes que hubo, si no en calidad, si por el contexto histórico, fueron las minas de Egipto, de las que se surtía en su momento Cleopatra VII, que es pues una gran fan de las piedras preciosas y entre ellas pues, de las turquesas, que pillaban más a mano, porque el resto de las piedras, como saben, no procedían de Egipto, sino que procedían de fuera de la zona de Egipto. Bueno, no quiero, porque la conferencia no la doy yo, estos son apuntes que estoy diciendo, quitando el tiempo a la conferenciante, que espero me disculpe. El conferenciante es don Jesús Ángel Ruiz Mayoral, que es joyero, gemólogo, especialista en diamante por HRD y tasador de joyas, siendo en este momento vicepresidente de la Asociación Española de Tasadores de Joyas. Es una organización que se dedica a la tasación de joyas, una organización, vamos a llamar, emparentada con nosotros y con la que tenemos estrechos lazos y seguiremos pues teniéndolos en el futuro, si cabe, más estrechos todavía. Creo que es la persona más adecuada para hablarnos de este tema, porque es un experto en turquesas y además nos ha traído una variedad de ellas que luego podemos observar cuando termine la conferencia y después del turno de preguntas, porque hay pues, turquesas de todo tipo, turquesas iraníes, turquesas falsas turquesas, etc. Pueden ver aquí esta colección, nada menos que creo que son pues 30, ¿no? Más o menos, 30 piedras diferentes. Así que sin quitarle más tiempo, le vamos a recibir a don Jesús Ángel con un aplauso para calentar el ambiente, que se sienta animado. Buenas tardes a todos, gracias por acudir. Si empezaron con tasación, se siguió con subastas en las dos conferencias anteriores. Vamos a entrar en el mundo de las piedras preciosas. Como bien ha dicho José María, son preciosas, todas ellas. ¿Por qué se llaman semipreciosas algunas o se han denominado comercialmente semipreciosas? Es básicamente en relación a su precio. Pero hoy en día
hay piedras de esa denominación de semipreciosas que pueden alcanzar un precio tan alto como las gemas más notorias que todos conocemos. Vamos a hablar un poquito de la turquesa, de cuándo se inicia el uso de la turquesa, de los yacimientos. Quizá si quitáramos los altavoces sería mejor. Proyecto un poquito más la voz. Y va a ser más cómodo para todos porque resulta bastante incómodo el sonido este. Creo que mejor si se quedan desenchufados. Desde los orígenes del hombre se han encontrado restos de adornos personales que en un principio fueron materiales orgánicos, que eran los más fáciles de encontrar, los más fáciles de utilizar y que por su belleza natural como por la facilidad de la manipulación fueron los que primero se encontraron en las joyas que adornaban a nuestros antepasados, a nuestros antecesores. Poco a poco se fueron utilizando otros materiales, metales y algunas piedras, que por su colorido hacían creer que tenían algún don especial. Se utilizaban como amuletos o simplemente para dar conocimiento del prestigio que esa persona tenía en la comunidad. El oro, la plata y el cobre ya empezaron a usarse en el Paleolítico y el Mesolítico, estamos hablando de 12.000 años antes de Cristo. El comienzo del uso como arte ornamental de las rocas y minerales empieza, por lo menos que podamos datarlo, en Egipto 5.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 7.000 años. Una de las primeras materias minerales que se puede demostrar que usaron fueron precisamente las turquesas. Si vamos dando unos saltitos en el tiempo, os cuento algún yacimiento y cómo aparecieron. El capitán egipcio Aroeris, 2.000 años antes de Cristo, explora durante un periodo de 3 meses la península de Sinaí. Dentro de los descubrimientos que allí hizo estuvieron las turquesas. Ya tenemos una datación de un yacimiento. En la misma época, desde la tercera dinastía y hasta el fin del Reino Nuevo, en el año 1050 a.C., se usaron con muchísima frecuencia estas turquesas extraídas allí. Si saltamos en el tiempo y en el lugar, en 1892, en una excavación en Los Miralles, en la zona de Santa Fe, en la provincia de Almería, aquí en España, se encontró un asentamiento de la época megalítica, de 3.000 años antes de Cristo, junto con un buen número de tumbas realizadas como verdaderos monumentos, tumbas con pasillos, cámaras de ofrendas y cámaras mortuorias propiamente dichas, tumbas que eran familiares. En estas tumbas, para rendir homenaje a los difuntos, se hallaron gran cantidad de restos materiales ornamentales, entre los que cabe destacar marfil de hipopótamo, tallado en forma de figurillas, cáscaras de huevo de avestruz, turquesas y ámbar. Ya tenemos uso de turquesas en la península ibérica hace 5.000 años. Saltando también en el tiempo y en el espacio, en la época prehispánica en Centroamérica, los indios chichimecas cambiaban las turquesas que encontraban en la zona que hoy es Nuevo México, en la región del río Gila, por conchas que las traían los comerciantes
desde unos 500 kilómetros de distancia, aunque ellos también estimaban la turquesa, por la dificultad de conseguir o por la distancia, preferían las conchas. Utilizaron las turquesas las culturas tolteca y azteca. Hablamos del periodo entre los años 1060 y 1475, que corresponden a los toltecas de Quetzalcóatl y a los mayas de Chichén Itzá. Fray Bernardino de Sahagún dijo que los toltecas fueron los primeros hombres mesoamericanos que llegaron a las tierras del norte en busca de turquesas, y se cree que ellos fueron los que dominaron el comercio y la explotación minera en Nuevo México, suministrándolas a la cultura maya. Los objetos más significativos del mundo prehispánico fueron placas o efigies con incrustaciones de mosaicos de turquesa. La denominación de turquesa, usada desde la antigüedad, deriva del francés pierre turquoise, piedra de Turquía. Este es un término que no es correcto, puesto que en Turquía no hay turquesas. Turquía era un centro de intercambio de la ruta de la seda, de comercio de la ruta de la seda, y allí se intercambiaban turquesas que provenían de la península de Sinaí o de la antigua Persia. La turquesa, ya hablamos de ella como material, se encuentra en forma de incrustaciones en otras rocas o en nódulos, en grupos botriformes y en vetas dentro de otras rocas. Tan solo se han encontrado cristales bien definidos del sistema triclínico en Lynch, en Virginia, que se encontraron en 1912. Son pequeños cristales, pero muy bien conformados. Es un fosfato hidratado de aluminio y cobre con algo de hierro, aunque la composición puede resultar muy variable, así como el color y el aspecto exterior de las gemas, dependiendo del yacimiento. Dependiendo de esa composición química, podemos encontrar turquesas más azuladas o con el azul más intenso o más verdosas. Al final veremos en la proyección algo que están denominando turquesa, que inicialmente es un fosfato hidratado de aluminio y cobre con un poco más de hierro, y que las veremos con un color que nada tiene que ver con la turquesa que conocemos. El color habitual de la turquesa es un azul celeste con buen aspecto, con un aspecto bonito, aunque según su uso puede alterarse a un color más verdoso, generalmente debido a la deshidratación. Las turquesas americanas son mucho más porosas que las persas y por este motivo pierden el color celeste con mayor facilidad, porque la deshidratación es mucho más rápida. La dureza de la turquesa es aproximadamente de 6 en la escala de Mohs. La densidad está entre 2,6 en las turquesas americanas y 2,9 en las turquesas persas. Las turquesas persas son mucho más densas que el resto y en su composición hay menos cantidad de agua. Son las que mantienen el color con más facilidad, porque al no deshidratarse por ser más denso el material, el color es más permanente. Pueden perder el color por la acción de la luz del sol. Pueden variar el color por los cosméticos que podamos usar, si las usamos como joya, por el propio sudor corporal, pero la turquesa persa mantiene mucho mejor el color que cualquier otra turquesa. El índice de refracción es aproximadamente de unos 62. Tiene una fluorescencia, esto nos va a ayudar muchísimo en la identificación, de color amarillento a azul brillante con la luz ultravioleta de onda larga.
no produce ninguna reacción con la luz ultravioleta de onda corta. Si miramos la forma de la talla, las más habituales son los rodados naturales, perforados, las bolas, cilindros, cabujones. Hoy en día se hacen tallas más de fantasía, y cuando se encuentran piezas de turquesa de más tamaño, se tallan también figurillas, generalmente en Asia. Acepta un buen pulido y no se ven demasiado las líneas del pulido al ser una gema opaca. Cuando aparecen láminas finas, se usan para incrustaciones tipo mosaico. Se utilizaron en la antigua Persia y se utilizaron también en las explotaciones centroamericanas. Cuando la turquesa se encuentra en incrustación en otras rocas, que suelen ser limonita o arenisca las más habituales, se talla completa y se comercializa como turquesa matrix o turquesa con matriz o matriz de turquesa. Los yacimientos más importantes de turquesa, como hemos dicho antes, han sido los persas, los primeros en explotarse, los de la península de Sinaí, descubiertos por los egipcios. Hoy en día prácticamente sin ninguna producción. En la Edad Media se descubrieron los del monte Ali Misai, cerca de Maden, y en Mesed, en Nishapur, en Irán. Son los de más calidad que hemos encontrado hasta hoy, los de más calidad, dependiendo del gusto personal de cada uno. Los de más calidad con un color azul, cielo, claro, limpio. Veremos alguna turquesa en la proyección que tienen un color azul más intenso y también muy limpio, y que también están adquiriendo unos precios elevados y no son precisamente de Persia. Yacimientos también en las montañas de Karatuba en Rusia, en Turquoise Mountains en Arizona, son las más comercializadas en este momento. En los Cerrillos y el monte Chalchiquí en Nuevo México, donde ya las recogían los aztecas. En Europa podemos encontrar en muchos puntos. Yacimientos un poco más importantes en Jordanowe en Polonia y Paulen en Alemania. Un yacimiento de relevante importancia en el norte de Chile, fundamentalmente por la calidad de turquesas que produce y por cantidad. En China, en las provincias de Hubei y Shanxi, que aparecen con grandes vetas negras, aunque también han aparecido ejemplares con un color magnífico y con pocas vetas, pero en casos más extraños. Otro yacimiento en Brisbane, en Australia, uno pequeño pero de gran calidad en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y ya en casos más raros, en yacimientos más pequeños, en puntos en muchas partes del mundo. En Montebras-en-Soumans, en Francia, se tiene duda de si se trata de turquesa o de alguna variedad de guardita. Se han encontrado alguna pequeña pieza también en España, se han encontrado piezas pequeñas pero de gran calidad en Asturias, alguna en Murcia, en otras regiones de España también ha aparecido algún ejemplar, pero ejemplares sueltos y de menos calidad. El tamaño de las turquesas no suele ser grande, suelen ser pequeñas y delgadas. Cuando aparecen en nódulos, aunque en Arizona se han encontrado algunos de más tamaño, llegando el mayor a 75 kilos.
Las inclusiones más frecuentes, más comunes que vamos a encontrar en la turquesa es la propia roca matriz, limonita guaranisca. En el material americano también es común inclusiones de pirita y de cuarzo. También piritas encontraremos en las de Afganistán. Las persas pueden tener unas finas vetas de material blanquecino. Cuando las vetas son negruzcas y abundantes, se les denomina dentro del mundo de las turquesas como telas de araña. Las turquesas egipcias tienen un color azul algo más verdoso que las persas, que son más celestes y más pálidas, más uniformes y más bellas. Algunos de los ejemplares de turquesas halladas en Chile, como os he comentado antes, pueden llegar a tener un color y calidad muy similar a las persas. Se pueden decir más cosas de las turquesas, se pueden hablar muchas más cosas, se pueden consultar mucho más, pero donde debemos ahondar es fundamentalmente en los tratamientos y en las imitaciones, en cómo poder diferenciar una turquesa natural de algo que lo imite y cómo poder detectar un tratamiento si lo tiene. Respecto a tratamientos, el más común es la estabilización. Os comentaba antes que el mayor peligro que tiene una turquesa es la deshidratación, que por ese motivo se altera su color. Para evitar esa deshidratación, lo que se hace es un tratamiento con un recubrimiento de un polímero o de una cera. El polímero o la cera debe ser incoloro para no alterar para nada el color de la propia turquesa. Hoy en día, los tratamientos con polímeros, lo que vemos con más frecuencia y con más abundancia son polímeros coloreados, que hacen que esa turquesa tratada no esté tratada solamente para que no cambie de color, sino que el tratamiento la ha cambiado para mejorar su color y poder comercializarla mejor. Es un tratamiento que pienso que no se debe admitir, nos está enmascarando el color real de esa turquesa. Si habláramos tan solo de un estabilizador incoloro, es un tratamiento más aceptable. Tenemos tratamientos que se aceptan en muchas otras gemas, pero el que no podemos aceptar nunca como tal es el estabilizador polímero o cera coloreado. Cuando una turquesa ha cambiado de color, ha perdido brillo, se puede intentar recuperar en parte. Podemos intentar rehidratarla o rellenarla con ceras para mejorar su aspecto. Nunca lograríamos llegar al color original ideal de la turquesa que tenemos. Hablaremos de las imitaciones. Empezamos por la síntesis. En 1972 Jackson creó una turquesa sintética, incluso con inclusiones tipo tela de araña, que es la más conocida en el mercado actual. Sí que tiene algunas características que la van a diferenciar de la turquesa natural. Tiene una ligera fluorescencia de color azul con la luz ultravioleta de onda larga y también con la de onda corta. Hemos visto que la turquesa natural
no la tenía. Tiene una densidad de 2,73, estaríamos en una densidad intermedia entre la turquesa persa y el resto de turquesas. Eso no nos va a ayudar muchísimo. El índice de refracción es un poquitín más bajo, es de 1,59. Con la lupa de 10 aumentos y más, si ya la miramos con 20 o 30 aumentos, podemos ver que estas piedras están compuestas de piezas angulares, algunas veces paralelas entre sí, de color azul más oscuro, y que se encuentran sobre una masa blanquecina. Como imitación vamos a hablar de la turquesa reconstituida. Como reconstituida es la gema que más se conoce y se comercializa. Debemos saber que reconstituida solo hay dos gemas, o solo puede denominarse así a dos gemas: al ámbar, prensado, y al carey. Lo demás no sería reconstituido, porque lo demás lleva algún cementante que ayuda a configurar esa nueva gema. En este caso son pequeños trozos de turquesa natural unidos por polímeros. Se diferencian muy bien con la lupa. También puede ser turquesa natural, pequeños trozos de turquesa natural triturada y hecha polvo mezclada con un polímero. Si trituramos una turquesa natural, el polvo que nos queda es blanco. El polímero es el que tiene que darle color. Nos queda con un brillo céreo característico de los plásticos. No cambian de color, tal como lo hacen las naturales. El peso específico es menor y la dureza también es menor. Como imitación pondremos también los plásticos. Plásticos podemos encontrar de diferentes pesos específicos y diferentes durezas. Generalmente veremos que son piezas prensadas y no talladas. Se ven muchos cabujones que veremos en la parte inferior las líneas concéntricas que han dejado al solidificarse. Tampoco cambian de color, suelen ser más blandos que la turquesa natural y pueden tener también vetas negras tipo tela de araña. Vistas con lupa se ve que se incluyen unas en las otras y que nada tienen que ver con las naturales. Imitando a las turquesas tenemos vidrios. La dureza también podemos tenerla cercana o diferente. Hay vidrios de todas durezas, parecido a las turquesas, y el peso específico también puede ser similar. Siempre tenían un color más uniforme y claramente sospechoso y son translúcidos en los bordes, mientras que la turquesa es opaca. Y luego hablamos de gemas naturales que pueden confundirse con la turquesa. La más común, la que más puede inducirnos a error como gema natural, sería la varistita. De forma natural también se forma en nódulos. Tiene un color más verde que azul, pero puede confundirse con una turquesa deteriorada. Otra gema que puede confundirnos sería la lazulita. Se diferencia porque el color azul es mucho más intenso que el de la turquesa. La guardita que aparece junto con la varistita tiene un color azul verdoso. La dureza es de 4 y la densidad es similar. Tenemos la dureza que nos ayudará en este caso. La varistita no contiene cobre en su composición, es difícil determinar si es una u otra. Sin un análisis químico lo que nos va a ayudar es la dureza. Otra gema que puede confundirse con la turquesa es una gema muy poco común, que sería la odontolita, también llamada turquesa de hueso. No es una turquesa precisamente, sino que son huesos fosilizados que se han teñido de forma natural por vivianita.
generalmente son dientes molares de grandes mamíferos ya desaparecidos. Es de origen orgánico y algunos ejemplares muestran la estructura orgánica en su aspecto natural. Como están compuestos de carbonato cálcico, una gota de ácido sobre el material provocaría efervescencia, pero estamos hablando de una prueba destructiva. Solo podíamos hacerla si el material está en bruto. La densidad de la odontolita es superior a 3, algo mayor que la de la turquesa. Más gemas que pueden ofrecernos alguna confusión serían calcedonias teñidas, bastante fáciles de identificar puesto que son translúcidas. La oulita teñida de azul, en los últimos años hemos visto en el mercado muchas de ellas. También crecen en forma de nódulos, tiene finas vetas oscuras que pueden parecer las mismas de la turquesa. Se diferencian con mucha facilidad porque tienen un color característico. La dureza es muy baja, es de 3,5 nada más. La densidad de 2,58 sí que es muy cercana a la de la turquesa, pero simplemente el color y la dureza van a hacer que la oulita con una lupa la podamos identificar, además de las concentraciones de color que podemos ver por la tinción. Tiene fluorescencia amarillo-parda con la luz ultravioleta de onda corta. La turquesa no tenía ninguna respuesta. Algunas dan un resplandor fuerte naranja con la de onda larga, algunas oulitas. Hace unos años ha aparecido otra piedra que puede confundirnos con la turquesa. En la República, en el sur de la República Dominicana, una pectolita de color azul, el larimar. No es de confusión fácil, puesto que el larimar también tiene un aspecto característico. Sus manchas blancas la diferencian totalmente. Una de las que más confusión puede provocar también sería la crisocola. En ocasiones aparece en masas en un crecimiento unido a turquesas. La dureza es menor, estando entre 2 y 4. La dureza va a hacer que todo el material que veamos lo veamos mucho más rayado, mucho más fácil de identificar por este aspecto. La densidad es más baja también, de 2 a 2,4. En algunos casos la veremos que también aparece mezclada con malaquita. Material que puede aparecer, que pueda confundirnos con la turquesa como imitación, ya no como material natural, sería la fayenza teñida de azul. Utilizada en el antiguo Egipto muchísimo. La encontraremos en usaptis y en escarabeos antiguos. Hoy en día se siguen vendiendo el escarabajo tradicional y copias de los antiguos usaptis en fayenza. No deja de ser una loza, una cerámica. La prueba más fácil de diferenciar muchos materiales es poniendo una gota de ácido sulfúrico en la parte menos visible de la piedra. El ácido se volvería verde amarillento, dando el mismo color a un papel secante que pongamos sobre la gota. Que este efecto no aparecería en las turquesas naturales, pero estamos hablando de otra prueba destructiva. Si ponemos a hacernos pruebas destructivas, que más fácil tenemos que los lápices de dureza. Otro material, también llamado turquesa reconstruida o reconstituida, se hace con polvo de marfil triturado
con algún colorante de algún mineral de cobre, que incluso puede ser malaquita triturada, y un polímero cementante. El polímero sería el que le da color. Y como último, como pieza que pueda confundirnos con una turquesa, sería el mármol teñido y recubierto de algún polímero o de cera. La distinción la haremos con la lupa. Las concentraciones de color en la tinción de este mármol la van a identificar con mucha facilidad. En la proyección vemos unos nódulos naturales de turquesa. Son turquesas asiáticas y diferenciaremos. Esa pequeña está tratada con un polímero de color. No sé si se ve muy bien en la imagen proyectada en la pantalla del ordenador, la veo con más claridad la diferencia de color. Las otras dos son colores naturales. El color natural es ese azul que es el característico de la turquesa, mientras que ese otro azul es un color que ya de por sí se ve más tratado. Turquesas chinas sin ningún tipo de tratamiento. Estas las vemos totalmente decoloradas y una de ellas con más cantidad de matriz que de turquesa en sí. Y la otra, siendo una turquesa china, vemos que tiene una buena zona que es de un color más parecido a las turquesas persas. Aunque la veta que vemos marrón negruzca es tradicional del material asiático. Vemos una turquesa china tratada con un polímero y dos turquesas de Arizona. La diferencia de color habitual en ellas. Dos nódulos de turquesa, uno de color natural, el otro tratado. También vemos que la tratada tiene un color que nos llama la atención. No es ese color azul cielo. Y también vuelvo a incidir, no se ve el mismo color en la proyección que el que estoy viendo aquí en el ordenador. La diferencia es importante. El color nos va a ayudar a identificar el que esta turquesa está tratada. Una turquesa china estabilizada tiene simplemente un polímero para que no pierda humedad. No tiene ningún tratamiento de color. Estamos viendo que ese color sí que es más parecido al que tenemos como habitual en las turquesas. Turquesas de Arizona, que si os fijáis con la anterior hay un color diferente. Están también sin tratar. El color es más intenso que en las asiáticas y mucho más intenso que en las turquesas persas. Tenemos turquesas persas más flojitas de color y una con color mucho más intenso. Lógicamente, la de color más intenso es la más apreciada, pero son los colores característicos. Están sin tratar ninguna de ellas, no llevan ningún polímero para mantener el color. Aquí tenemos una turquesa china que está tratada y sin estabilizar. Está tratada de color, estaba teñida y sin estabilizar. Vemos concentraciones de color junto a las vetas que en algún caso son hasta fisuras. En el resto ha perdido el color simplemente por el efecto de la luz y se ha quedado bastante blanquecina. Otras dos turquesas persas con su color característico. Vemos dos
las dos turquesas persas anteriores y una de Arizona, también con su color característico. La de Arizona está estabilizada, tiene un tratamiento con polímero, pero con polímero incoloro, no lleva ninguna adicción de color. Ese color de la turquesa de Arizona en este momento sería el más cotizado. Turquesas de Arizona con inclusiones típicas de pirita. Turquesa tibetana. Hemos comentado que la turquesa, cuando se deteriora, adquiere un color más verdoso. Nosotros aceptamos como mejor color de turquesa el azul celeste. Es el que más nos gusta. Sin embargo, en el Tíbet, el color más apreciado sería el verde de esta turquesa. Vemos la diferencia entre una talla en turquesa natural y una talla en aulita teñida. La diferencia de las vetas que tiene la aulita a las que tiene la turquesa y el color característico de la aulita. Vemos esas manchas blancas en la talla que son debidas precisamente a la baja dureza del material. Dos piezas de odontolita que, aunque pueden parecerse, creo que a nadie induciría a error nunca. No sería quizá la gema más fácil de identificar, pero confundirla con una turquesa tampoco creo que sea lo más fácil. Tiene un aspecto totalmente diferente. El Larimar, como os he comentado antes, es una pectolita. Creo que no presenta ninguna posibilidad de confusión con las turquesas naturales. La crisocola, pues el color mismo ya nos está diciendo muchas cosas que no nos van a equivocar. Puede tener zonas de color más claras que puede hacer creer que es una turquesa, pero al final el color real que tenemos es muchísimo más oscuro. Una crisomalaquita tampoco nos va a inducir a error, tiene turquesa malaquita combinada. La varistita que comentábamos antes, sí que en algún caso podría parecer una turquesa tibetana, pero el aspecto que vemos la diferencia totalmente. Al final creo que no es tan difícil identificar las turquesas, que las turquesas nos hablan ellas mismas. Con una lupa vamos a ver los tratamientos, con una lupa vamos a ver las inclusiones y vamos a diferenciarla de cualquiera de sus imitaciones. Tenemos dos ejemplares de aulita, uno en su color natural y el otro teñido. El color aquí aparece más pálido que en la fotografía original. No tiene nada que ver con el color de las turquesas. La amazonita, otra de las gemas que podría confundirse con una turquesa, que vemos que tampoco que es más translúcida y que tampoco la vamos a poder confundir. Imitaciones en vidrio. Son imitaciones que pueden parecer, pero que son vidrios que vamos a ver en la superficie, en muchos casos medias burbujas características del vidrio. No las vamos a ver completas porque son vidrios opacos. Que vamos a ver que las telas de araña que presentan se unen unas con otras, están superpuestas unas con otras que no se parecen a la tela de araña de la turquesa natural. Y en los ejemplares limpios como este otro,
las medias burbujas nos ayudarán muchísimo. En las zonas más finas podremos ver que llegan a ser ligeramente translúcidos. Las imitaciones de plástico son generalmente tan burdas como el ejemplo que os presento aquí. No equivocan a nadie. Huesos teñidos podrían equivocar. Bueno, estamos viendo los canales hamsianos del hueso por todas partes. Vemos las concentraciones de color de la tinción. Creo que tampoco podrían equivocarnos a ninguno. Hay muchísimos materiales que se parecen o que quieren imitar a las turquesas. El cuarzo azul, que tiene un color parecido al de una turquesa con un color desvaído, pero el cuarzo azul tampoco es opaco, es translúcido. Ya nos lo ha dicho todo, no necesitamos más para que nos diga. Las aventurinas, estamos en las mismas, son translúcidas, el color es más verdoso y no se parece a la turquesa deteriorada. Y lo que os comentaba al principio, ¿esto son o no son turquesas? Están vendiéndolas como turquesa, vienen de México. La composición química del sistema cristalino es el mismo, la composición química parecida. ¿Son? No lo son. Esto ya lo dejamos en el aire, porque tradicionalmente la turquesa es una gema de color azul celeste, según todo lo que nos dicen todas las bibliografías que encontremos. Ahí os dejo esto. Bueno, tras esta exposición he intentado que sea breve, me habían pedido que no me extendiera y sí que me apetece que si tenéis alguna pregunta que pueda contestaros. Sí, y las que hay ahora, que es un verde tan intenso, que también tienen matriz. Hay verdes intensas que vienen de China y del Tíbet. Pero ese verde que parece fuerte. Ahí tengo una, luego podéis acercaros para ver las muestras que he traído. Es un verde intenso, está sin tratar. Está sin tratar. Está sin tratar. Porque he visto el material cortado y se ve intenso en todos los lados. Está sin tratar, son turquesas tibetanas o chinas, como tampoco hay bibliografía donde poder consultar en el Tíbet. Aquello es todo como muy oscuro. Hacen piezas preciosas. Sí, son bonitas, pero están deshidratadas. El color verde que tienen es por la deshidratación. ¿Le han dado polímeros o algo? ¿Le han dado color? La que yo tengo aquí está sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún polímero y es de color verde. Simplemente por deshidratación. En el Tíbet son las más preciadas precisamente estas turquesas. Yo tengo un juego de ellas, sí, francamente precioso. Actualmente, ¿qué color es el más cotizado? El color más cotizado en este momento sería el que hemos visto de una turquesa de Arizona. El más intenso, ¿no? Sí. Sería este de ahí, el más cotizado en este momento. Las turquesas persas siguen siendo caras, pero es más cotizado ese azul más intenso porque la turquesa persa se queda bastante desvaída. Hay cada vez menos material. Se ponen verdes. No se ponen tan verdes. La turquesa persa no cambia tanto de color como el resto de turquesas. La turquesa persa es más densa y tiene menos agua en su composición. Es la que más mantiene su color. Podemos ver joyas con turquesas persas ya antiguas, joyas de 100, de 150 años, y vemos que esas turquesas siguen manteniendo un color celeste pálido. No las vemos verdosas. Cambian más de color el resto de turquesas que las persas.
Y en este momento la más cotizada por el color más llamativo es la de Arizona. Favorece más. Por atractiva, fundamentalmente. Las de Arizona con el tiempo perderían el color también. Modifican el color, esas sí que modifican el color, pero ¿en hoy cuánto en tiempo día, estamos hablando? perdón, ¿Cuánto tiempo sería más o menos? dependiendo del uso, la modificación del color, si está sin tratar, puede ser por efecto de la luz del sol, puede ser por efecto de una luz artificial de tenerla en un escaparate, puede ser por efecto del propio sudor de cualquier persona por el uso en nuestro cuerpo, puede ser por el efecto de cosméticos, de detergentes. Colonias. Hoy en día, lo que prácticamente todo el material ya sale tratado con un polímero para que no cambie ese color, para que no altere el color. Prácticamente todo el material sale tratado con polímero. Sí, perdón. La identificación con ultravioleta es lo más seguro porque son muy difíciles de identificar. Las turquesas son complicadas. Sí, con la luz. He visto que con la luz ultravioleta de onda corta, la turquesa no tiene reacción. Los colores amarillo y azul, las salvo en alguna turquesa tratada con algún polímero, sí que el polímero hace alguna pequeña reacción a la luz de onda corta. Un polímero daría reacción a la corta. Puede hacer, un polímero coloreado puede hacer alguna reacción a la luz ultravioleta de onda corta. Pero la natural no tiene. La natural no tiene reacción ante la onda corta. ¿Y a la larga? A la larga sí. ¿Es amarillo y azul o cuál es? A ver, amarillento azulado. Tiene Amarillento fluorescencia azulado. amarillento azulado. No amarillo y azul, sino amarillento No, azulado. amarillento azulado. Sí, Es un comentario. Nos pasó una cosa curiosa con la jaulita, ¿no? Jaulita. Está en todos los manuales, estaba en las colecciones de Lige como imitación de turquesa, jaulita teñida. Pues comprobado con Raman, todo ha resultado ser magnesita. Yo diría hoy por hoy que es la imitación más corriente, magnesita teñida. Sí, sería otra, pero es que toda la magnesita esa se está vendiendo como blita. Sí, pero ahorita es otro mineral. Sí, es otro material diferente. Que no tiene nada que ver. Ciertamente De hecho, es otro material. a partir de eso estoy buscando bolita teñida, de verdad, bolita, no he visto Ya te traeré. y la vamos a comprobar. Ya te traeré, yo sí tengo. Okay. Bolita de hace años no es muy actual, pero sí que es No, bolita las teñida, sí. colecciones de Lige eran de hace 30 años y durante 30 años se han dado como bolita. Pues Y es magnesita, vamos. creo que sí que tengo bolita teñida y te traeré para que la veas. sí. Sí, nos han dicho que el yacimiento que está entre Pakistán y Afganistán, que da turquesas de gran calidad. Sí, ¿Qué color tiene? ¿Parecido al iraní? ¿Parecido al de Arizona? parecido al de Arizona, de mejor color y además con inclusiones también de pirita como las de Arizona. No siempre, pero pueden tener inclusiones de pirita. ¿Y de precios? Más o menos igual. ¿Cuál es la más utilizada? ¿La iraní? ¿Perdón? Ahora mismo en el mercado, ¿qué se cotiza más? Por ejemplo, un hilo de 8 milímetros de Arizona, de Irán o de esta. Todo depende del color. De Irán hay poco material. Hay material y se comercializa material, pero es más material viejo que han tenido en almacenes de pedreros que material que se extraiga en la actualidad de turquesa persa. ¿Qué sé que cotiza más? La que tiene mejor color, la que sea más atractiva a la vista. Ya no se va a cotizar como que la mejor turquesa es la turquesa persa como
como teníamos entendido hace 50 años. Hoy en día la más cotizada es la que mejor color tenga. Hoy en día la más cotizada es precisamente esa turquesa de Arizona, no estas persas, que sí que valen mucho dinero, que valen mucho dinero porque hay pocas, pero valen más dinero por la escasez y porque se venden para colecciones que porque se vendan para montarlas en joyas, que la que se está montando en joyas es esta de Arizona, con buen color, limpia de inclusiones y que el tratamiento que lleve sea polímero incoloro, sea tan solo un tratamiento de estabilización. Esa sería la más cotizada hoy en día. Al final, la turquesa amarilla, no sé si era de México o de dónde. México, ¿no? Bueno, en el Tíbet, en Yungashi, hay una turquesa amarilla preciosa, maravillosa, pero me imagino que no puede ser turquesa. La composición química es similar, tiene más cantidad de hierro y algún otro metal, trazas de algún otro metal. La composición química es muy parecida, por eso la llaman turquesa. Pero eso no es turquesa, estamos viendo la amarilla clarísima, pero esa rojiza que parece un jaspe, estas blancas con manchas amarillas y pardas, todo es el mismo material. Eso no es turquesa. Os lo he puesto entre interrogantes y lo he dejado en el aire. Saber que está este material en el mercado, que no lleva muchos años, que es muy parecido el material, pero que lo dejamos ahí, que la turquesa es un mineral de color azul. ¿Más preguntas? Sí. Pero, ¿por qué en otras piedras como el diamante, los rubíes, los zafiros, pueden, por estar contaminados, por así decirlo, por otras sustancias, tener otros colores y se siguen considerando diamantes, rubíes y zafiros? Y este tipo de piedras no. Por eso lo he puesto en interrogantes. No digo ni sí ni no. Digo que según todas las búsquedas que hagamos, desde un diccionario básico hasta cualquier búsqueda gemológica, la turquesa es una piedra de color azul. O sea, sencillamente por eso, no por otra cosa. Yo lo dejo en interrogantes. No estoy diciendo ni que sea ni que no lo sea. Es un material nuevo que es muy similar, que se comercializa como turquesa amarilla, pero que yo no soy quien para decir si sí o si no. Solamente sé que en todas las publicaciones la turquesa es un mineral de color azul celeste. Que en teoría podría ser, por supuesto que podría ser. Si un diamante lleva oro, pues no solo es un diamante, sino que generalmente es un diamante que hasta de más calidad, que nos va a ofrecer diamantes de color maravillosos, que nos va a ofrecer los diamantes más puros. Lleva un elemento químico que no es carbono, pero aquí no son turquesas. Podríamos discutirlo entre todos sin más, pero no sabría decir si son o si no lo son. Se le llama turquesa porque las propiedades físicas son... La composición química es muy similar y las propiedades físicas también. Es una especie mineral. Es una especie mineral la determina la composición química y la estructura cristalina. Si estos dos parámetros lo cumple, entonces es turquesa. Los cumple con trazas de otros metales, lleva más hierro y trazas de otros metales, pero sigue siendo un fosfato de aluminio y cobre. Entonces aquí no hay discusión posible, ¿no? Pues entonces, como tenemos turquesas amarillas y rojas. Mira, la cianita, que en su nombre lleva cian, ¿no? Cian, color azul, sí. La han encontrado naranja. Sí.
Y entonces pues, si la especie mineral corresponde a la cianita, no hay nada que Sí, hacer. sí. Es Pues cianita, la especie naranja. mineral es igual. La especie mineral es igual, con trazas de algo más de hierro y trazas de otros metales, pero sí, la especie mineral es igual. ¿Alguna pregunta más? Respecto a las gemas reconstituidas, Sí. ¿qué consiste exactamente y cómo se maneja eso? Gemas reconstituidas, he comentado que solo podemos hablar de dos. Del ámbar prensado y del carey prensado, que con pequeños trozos de material natural siempre y sin ningún otro elemento, con presión y temperatura, los vamos a solidificar entre ellos para hacer elementos de mayor tamaño o mayor espesor. Serían las dos únicas gemas que podríamos llamar reconstituidas. Lo demás serían trozos o polvo de turquesa, en este caso, con un cementante que es un polímero, que además el cementante es el que da color. El polímero sería el coloreado, porque el polvo de turquesa, si trituramos una turquesa ahora mismo, el polvo es blanco, no es azul. Entonces el color lo va a dar el cementante, el polímero. Por eso yo considero que no lo podemos llamar reconstituido, ya lleva un cementante. Es más, se comercializa como turquesa reconstituida al 70%, al 80%, al 85%, nunca más. ¿Qué quiere decir? La del 85% que lleva un 15% de polímero, la del 80% lleva el 20% de polímero en ese grado. Nos la venden como reconstituida al tantos por ciento. El porcentaje que lleva sería de material natural, que pueden ser pequeños trozos o polvo triturado de desechos de turquesa que no valdrían para otra cosa, y el polímero. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias a Jesús Ángel por este resumen sobre las turquesas que nos ha hecho. Y digo resumen porque sé que su conferencia era mucho más extensa, pero por razones de tiempo pues la ha reducido. Tuve que reducir en las últimas horas, además. Entonces, lo que sí hacemos desde aquí es invitarle a que venga nuevamente con más tiempo a darnos una conferencia más amplia y además a su gusto, puesto que puede decirnos muchas más cosas. Así que le agradecemos que haya venido, que nos haya contado estas cosas que siempre son interesantes y que nos abren un poco el apetito de la turquesa, que siempre también es importante. Y bueno, agradeciéndole su visita, esperamos que venga nuevamente a darnos otra charla más amplia o de otra cosa, que también sus conocimientos son más amplios, evidentemente. Así que le damos un fuerte aplauso agradeciéndole su visita. Antes de marcharnos, decirles que la próxima conferencia es sobre los ópalos. La dará doña Cristina Recta Lombas, que es profesora del Instituto, gemóloga y geóloga. Espero contar con ustedes el próximo martes. Muchas gracias.